acompañándonos en estas primeras actividades públicas. Bueno, presento brevemente a quienes están aquí. Está Daniel Kent, él es historiador y investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Ahora, está también Luca Ferrari, él es co-coordinador del Proyecto Nacional Estratégico de CONACYT, enfocado en transición energética, y también es profesor investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, del campus Juriquilla. Y también tenemos a Lizeth Mora. Ella es editora de la revista Común, es filósofa y doctorante de la UNAM. Bueno, pues esa breve presentación, nada más para poner los nombres aquí en la mesa, y yo solamente quería comentarles, antes de empezar ya a presentar el número concreto de crisis climática, contarles un poco haciendo memoria de cómo llegamos a este número, que es el primer número impreso. Desde 2019 hemos estado coincidiendo en espacios, en temas, en enfoques con la revista, y desde ese entonces intentábamos hacer o llevar algunos debates que nos parecían relevantes, llevarlos más allá, bueno, por una parte de la academia, ¿no? Porque la mayoría de los integrantes de la revista son académicos, llevarlo más allá, y también la fundación, bueno, buscar otros espacios, otros temas, otras alianzas para llevar los debates que también nos parecían como fundación política relevantes, ¿no? Se vino la pandemia, y bueno, quizás también por las condiciones del encierro, el clima político, las revueltas populares que justamente fueron en esos años removiendo alrededor de todo el mundo algunas movilizaciones, ¿no? Y que también muchos de los gobiernos de los estados reprimieron. Se creó un clima que, bueno, todos los que estuvimos aquí lo recordamos, y empezaron a crear o a tener más contenido en la revista, que nos parecía muy importante, ¿no? Intentamos, hicimos un par de volúmenes que tenían como objetivo tratar de aglutinar algunos de las ideas o de los debates que se estaban dando alrededor del mundo, y decidimos hacer colectivamente una recopilación, un par de volúmenes que versaron alrededor de migración y trabajo en el primer volumen, y sublevaciones y feminismos. También esa fue la colaboración concreta en pandemia que hicimos con la revista y la fundación, que los pueden encontrar en internet. Esto no lo imprimimos, sobre todo por las condiciones sociales, ¿no? No teníamos cómo distribuirla, no teníamos dónde presentarla, pero bueno, les recomiendo que se den un clavado en la página web de la revista, ¿no? Ahí van a encontrar artículos muy interesantes sobre feminismos, sobre el COVID también, sobre maternidad, sobre revueltas en Pakistán, en Chile, en fin, hay un panorama ahí bien interesante con estos temas, bastante extensos también, no me acuerdo cuántos artículos son, pero son bastantes. Y bueno, esa fue la primera colaboración, ¿no? Ya después, 2022, volvimos a retomar la idea de hacer algo en conjunto, y pues también coincidimos esta vez en que el tema de crisis climática y estos debates tenían que ser abordados desde una perspectiva que teníamos en común, que es pensar desde la pluralidad de las izquierdas, ¿no? ¿Cómo abordamos la crisis climática, además después del encierro, de las condiciones sanitarias que se dejaron sentir en el planeta? Y bueno, es así como decidimos ahora sí formalmente convocar a personas que teníamos interés de que escribieran en la revista. Eso también
hay que reconocerlo, ¿no? Y aprovecho para agradecer a quienes escribieron en este número. Ahí sí fueron convocadas directamente, ¿no? Necesitamos tener a esas voces, esos temas en esta revista. Y bueno, es ahora creo que se fue el sonido, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos pues finalmente el primer número impreso de la revista, y vamos a ver cómo lo trabajamos. Bueno, para ya entrar al tema de la revista, concretamente, bueno, puedo hablar así, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí. Bueno, tenemos aquí a Luca, que queríamos que nos hablara un poquito más de la revista, ¿no? En particular, que nos contara sobre los temas, los debates que se pueden encontrar quienes ya tienen la revista. ¿Cuáles son los debates más relevantes que pudimos recuperar ahí? Ahora también que nos cuente un poco el proyecto del PRONACE, ¿no? También cómo desde estos espacios, desde la revista, desde CONACYT, podemos ir abriendo a un debate mucho más abierto sobre estos temas, ¿no? Yéndonos más allá de las discusiones científicas o de las discusiones de las negociaciones internacionales del clima. Cómo estos temas o el número de esta revista nos puede ayudar, ¿no? Así como con el proyecto de CONACYT, acercar estos temas, estas discusiones a un debate mucho más público, abierto. Muy bien. ¿Sí se escucha? Bueno. Sí, así. Bueno. Gracias por la invitación a Carla, a la Rosa Luxemburg y bueno, a la revista. Yo creo que es importante primero que le platique un momentito de qué es este famoso PRONACE de CONACYT, ¿no? Quizás la mayor parte de la gente cuando piensa en CONACYT, piensa pues, a los proyectos científicos y al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI famoso, ¿no? Que es donde nos dan algo de dinero a los investigadores según cuánto publicamos, etc. Y en efecto, por mucho tiempo CONACYT había estado simplemente sacando convocatoria para hacer proyectos de investigación cuyo resultado principal eran artículos. Son importantes, evidentemente, los artículos científicos en las revistas arbitradas, civilizadas, pero entrando a esta administración por la dirección de la doctora María Elena Álvarez Builla en CONACYT, ella viene de la investigación y tiene toda una tradición también porque era presidenta de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad. Se le quiere dar un giro a lo que hace CONACYT, o por lo menos integrar a la investigación clásica también una nueva manera de hacer investigación que esté más enfocada a los problemas, a los grandes problemas que enfrenta México, ¿no? Entonces se crean estos proyectos nacionales estratégicos, PRONACES, y uno de estos es la de energía y cambio climático, pero hay otros 9 que son sobre temas como agua, salud, educación, cultura, agentes tóxicos, soberanía alimentaria, vivienda, sistema socioecológico y seguridad humana. Me lo tengo que anotar porque no los conozco todos. ¿A qué se hacen estos PRONACES? Bueno, por un lado se trata de impulsar proyectos de investigación e incidencia. ¿Qué significa esto? Proyectos que se co-diseñan junto con actores sociales, no solamente desde la academia o desde una autoridad estatal, algún tipo de institución, o peor, con proyectos con las empresas privadas, porque por mucho tiempo en efecto la investigación estaba muy enfocada a las empresas, ¿no? Sino son proyectos que tienen que atender estos grandes temas, pero se tienen que diseñar conjuntamente con actores sociales que pueden ser comunidades rurales, cooperativas, todo tipo de asociación civil, digamos, que tenga algún tipo de problema dentro de estas grandes temáticas
y donde no va el investigador a decirle a la gente sin haber estado nunca en un lugar, a decirle lo que tienen que hacer, sino que conjuntamente se construye el proyecto. Entonces, ese es un cambio bastante importante en la manera cómo se construye la investigación, y luego la parte de incidencia es que todos estos proyectos tienen un pilotaje, o sea, tienen que ser proyectos pilotos que tratan de dar solución integral a un problema y puedan ser replicados en otras áreas. Ahora, desafortunadamente, a diferencia de grandes megaproyectos de esta administración, no hay mucho dinero para este tipo de cosas, pero por lo menos ahí está el intento, digamos, ¿no? Y debo decir que muchos no solo en energía en particular, pero también muchos de los colegas que trabajan en los otros temas, tienen una visión bastante crítica con ciertas políticas de este gobierno. O sea, somos todos académicos, tenemos nuestra libertad, digamos, de pensar y de ser críticos, y debo decir que CONACYT, a pesar que depende directamente del gobierno por su presupuesto y todo, pero nos ha dado esta libertad, ¿no?, de empezar a discutir de manera crítica sobre todos estos temas. Ahora, lo que hemos estado haciendo dentro del PRONACE de Energía y Cambio Climático es actuar con una visión integral del problema energético, porque anteriormente lo que hacían los proyectos de los sexenios anteriores era, no sé, era muy parcelizado, muy específico sobre un tipo de fuente de energía. Eran enfocados solo a la producción de energía, y luego estaban los especialistas del panel solar, del aerogenerador, de la geotermia, obviamente todo el sector hidrocarburo, etc. Solo se pensaba a la oferta de la energía, y además de manera sectorial, parcial, ¿no? Y nosotros, entrando, dijimos, bueno, esto no va a funcionar, evidentemente, hay que ver el problema de una manera integral. Hay que considerar no solo la oferta, sino también la demanda, el uso final de la energía, para qué queremos la energía, ¿sí? Y tratar de verlo, obviamente, conjuntamente con los costos también ambientales, las externalidades ambientales, en todas las etapas, ¿no?, del proceso del sistema energético mexicano. Entonces, bueno, con esta lógica empezamos a ver que, dado que hay límites materiales y energéticos a la producción de energía, lo podemos platicar un poquito más adelante, no se puede continuar con este crecimiento inercial infinito de la producción de energía que plantean todos los economistas y todas las agencias internacionales y bueno, los políticos, ¿no?, que prometen cada vez más, sino tenemos que ver cómo le hacemos para estar dentro de los límites biofísicos de este pobre planeta, finalmente. Y esto, evidentemente, no está muy bien visto en general por todos los políticos, debo decir, y particularmente también en este gobierno por la Secretaría de Energía, que además, más que de energía, parece ser la Secretaría de la Refinación, porque atiende un problema específico del sector hidrocarburo y todo. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer ese tipo de análisis y hemos financiado esos proyectos de incidencia sobre 4 grandes ejes. Uno es la movilidad sustentable, que no es el coche eléctrico, para que todo el mundo siempre piense eso, sino cómo hacemos, disminuimos la necesidad de moverse, ahorro energético más bien, ¿no? Ciudades donde uno no tenga que desplazarse tanto, como la Ciudad de México, sino se reduzcan los tiempos de traslado, más transporte público, no privado, y toda una serie de acciones en este sentido. El segundo tema es lo del sector industrial. El sector industrial consume muchísima energía. Bueno, menos del sector del transporte, pero también es el segundo, digamos, 33% de la energía en México va al sector industrial. Y ahí, por ejemplo, hay mucho proceso que se puede hacer un ahorro energético, eficientarlo, utilizar fuentes renovables para ciertos procesos de calor que no sean demasiado altos. Pero sobre todo también viendo a mediano y largo plazo, se tendría que
discutir esa visión que han tenido todos los gobiernos anteriores, pero también esto de la maquila, del sector industrial como proveedor de productos, ensamble de productos para la exportación. Nosotros consumimos mucha energía desde que firmamos Telecán y ahora con Telmec, porque importamos energía de Estados Unidos y aquí se ensamblan productos con mano de obra barata que luego son reexportados. Pero también el sector de, no sé, del turismo internacional, que son todos sistemas, digamos, donde no ganamos tanto. Sí son puestos de trabajo, bueno, ahora está lo de los coches eléctricos, ¿no? Por ejemplo, que aún menos puestos de trabajo generan, pero es altamente intensivo en energía y también con todas sus externalidades ambientales. Tercer eje donde estamos trabajando es lo del sector rural. El sector rural, aunque el 80% de la gente en México vive en las ciudades, pero gran parte de lo que se define como pobreza energética, que también es un término que habría que discutir, pero bueno, está en el sector rural, en comunidades aisladas. Entonces ahí vemos cómo hay la posibilidad que las fuentes renovables a pequeña escala, sistemas híbridos, pueden atender ese problema de la marginación, pero no solamente incluso en zonas rurales, sino también, por ejemplo, en las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Y ahí es donde estamos impulsando proyectos de generación para comunidades tanto rurales como, digo, a nivel de áreas urbanas. Y el último es la generación distribuida. También hay esta idea que la energía se tiene que producir en megaproyectos. Antes eran privados, ahora pues públicos, ¿verdad? Bueno, del Estado, pero evidentemente no es la única opción. Y de hecho, más lo hacemos a pequeña escala y más hay una democratización, digamos, de la energía, ¿no? De quién decide cuánto, cómo, qué se hace, y también el beneficio de un punto de vista de la técnica, si lo queremos ver. Entonces esos son los 4 grandes ejes donde estamos trabajando. Y entonces, bueno, creo que viniendo ahora hacia la revista, perdón toda esta introducción, pero para que sepan, sobre todos esos temas tenemos una página en CONACYT donde producimos materiales, hemos hecho una serie de webinarios, documentos, y tenemos un sitio interactivo que eso lo platico después. Pero creo que todo esto que les he platicado hasta ahora se refleja de alguna forma con la visión de lo que viene en este número de la revista. Porque cuando uno habla de transición energética, uno piensa siempre a esas imágenes del panel solar, del aerogenerador, del hidrógeno, del coche eléctrico, etc. Y todas estas sabemos que son falsas soluciones. Hay que ver de una manera mucho más integral el problema, porque no es simplemente un cambio de tecnología. Desenchufamos los combustibles fósiles sucios, y no renovables, y enchufamos la renovable, que como dice, son energía infinita y limpia, no, porque no lo son. O sea, ese es el primer tema. Es muy complejo esto. No hay soluciones fáciles, mágicas, sino hay que ver todos los aspectos del problema. Entonces, por ejemplo, varios de los artículos de la revista lo toman en cuenta esto, que no es solamente el cambio climático, ¿no? que es evidentemente un problema mayor, apremiante, etc. Pero ese es solo un síntoma de todo el problema que tenemos como civilización industrial, de haber rebasado los límites físicos y ecológicos de este planeta. O sea, la huella ecológica, la deforestación, la acidificación de los océanos, la quinta, sexta extinción masiva de especies. O sea, hay un montón de otros problemas que están asociados, más allá de la CO2, que es la única cosa que parece que no importa, ¿verdad? Que es importante, sí, pero digamos, hay toda una serie de otros impactos ecológicos y ambientales que derivan de este crecimiento infinito que pensamos que puede continuar, pero sabemos que no lo es, porque no se puede crecer de manera infinita en un planeta que tiene recursos finitos, una capacidad finita de absorber y reciclar todos nuestros desechos, ¿no? Entonces, esa visión ya integral es importante porque va en contra también de lo que es el capitalismo. O sea, de hecho, saben que se decía que estamos en el antropoceno, pero hay quien dijo que estamos en el capitaloceno.
es el periodo donde a través de la acumulación de capital, a través de la extracción de todos los recursos naturales, se está acelerando cada vez más el crecimiento, pero también no solo de la economía, sino también de todos los problemas socioambientales que tenemos, y además se está acelerando también la desigualdad, que es otro gran tema que cuando se habla de transición energética, sí, solamente hablando de tecnología o de cambio climático, raramente se toma en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que compartimos, lo que estamos en sintonía. También otros temas como que no está bien disminuir el uso de combustibles fósiles, pero si queremos pasar todo a renovables modernas, tecnológicas como solar y eólico, lo que nos vamos a encontrar es un impulso tremendo a la minería. O sea, pasamos de un extractivismo fósil a un extractivismo minero. ¿Por qué? Porque toda la tecnología para la electrificación, los paneles solares, los aerogeneradores, las baterías, los coches eléctricos, implican un uso enorme de minerales, de los cuales algunos son ya escasos y de los cuales muy pocos se reciclan, ¿no? Y no solo esto, sino también la relación entre estas tecnologías renovables y los combustibles fósiles, porque no se crean solo los paneles solares y los aerogeneradores. Toda la infraestructura se construye con un uso muy grande de combustibles fósiles. No hay un solo panel o un solo aerogenerador en el mundo que se ha podido construir sin combustibles fósiles. Desde la minería de todos los elementos críticos, al transporte, a la producción de acero que se hace con carbón, todos los procesos industriales de alta temperatura se hacen con combustibles fósiles, la distribución y toda esta economía globalizada a través de los 6 continentes, donde un producto llega en nuestras manos después de haber dado 3 veces la vuelta al mundo, y evidentemente una vez más se hace con combustibles fósiles. Entonces, esa complejidad normalmente no nos habla de esto, ¿no? Nos quieren vender la idea del crecimiento verde, donde, bueno, pues así como de manera mágica, ¿no? Podemos tener estas cosas que no consumen, ¿no? Como el Internet consume mucha energía, muchísima energía. Entonces, estamos ahora en una etapa donde la energía es cada vez más cara y tiene cada vez más impacto ambiental, su producción, uso, etc. Y entonces esto por eso se habla también de una crisis civilizatoria, que esta civilización industrial, donde al menos una parte de la población, sobre todo los que viven en la ciudad, están acostumbrados a tener siempre luz eléctrica, gasolina, internet, comida, el súper, etc. Bueno, esto es un privilegio, pero se ha podido dar gracias a una fuente de energía muy concentrada y versátil como los combustibles fósiles, que sin embargo van de bajada por razones biológicas. Cada vez nos cuesta más obtenerlo, y no solo cuesta más en términos económicos, en términos energéticos y en términos ambientales. Y lo que pueden proveer las energías renovables es algo mucho menos, digamos, una cantidad mucho menor de energía, y sobre todo, dado que tampoco son tan limpias, necesitamos priorizar grandemente todos los usos de la energía. De ahí que se necesita un planteamiento mucho más radical, repensar totalmente el estilo de vida, pero sobre todo también los sistemas políticos, qué cosa vamos a producir. Y bueno, una de las soluciones que siempre se menciona es lo de la relocalización, o sea, de empezar a llegar a economías mucho más locales, regionales o locales, donde se produce y se consuma dentro de una área relativamente restringida. Y ahí, y termino, perdón, creo que los últimos artículos de la revista son muy interesantes, porque hablan ya de la lucha para la defensa del territorio y de los recursos naturales, porque muchas de estas luchas parten de comunidades que todavía de alguna forma viven de una manera más en armonía con la naturaleza, son más conscientes de que no podemos vivir extrayendo cosas de la naturaleza y desechando cosas de la naturaleza,
Entonces esta resistencia a megaproyectos de todo tipo, de web, como llaman, etcétera, en muchos casos son de comunidades que tienen una tradición muchas veces también indígena y que tienen una visión distinta, no extractivista, de más armonía con la naturaleza, y que es más bien, yo creo, el futuro, no el pasado. O sea, si nos quieren decir que tenemos que industrializar todo, no, pues ese vamos derecho al despeñadero. En realidad tenemos que recuperar ese tipo de vida más, incluso con un ritmo distinto, ¿no? Menos acelerado, menos estresado, etc. Con más atención también a la economía del cuidado, trabajo que normalmente hacen las mujeres, etc. Y creo que ahí es un ejemplo y que es muy importante, digamos, seguir desarrollando ese tipo de experiencias. Como yo recientemente estuve en la Sierra Norte de Puebla, donde está la cooperativa Tosepa, no sé si la conocen, tiene 37 años de historia y me impresionó el trabajo que hace, pero realmente es un ejemplo de lo que nosotros decimos como investigador a veces de manera así muy abstracta, pero ahí lo ves plasmado, ¿no? Gente que se organizó de la lucha contra megaproyectos, contra los caciques, y ahora tienen esta visión comunitaria que atiende a todos los aspectos, no solamente por ejemplo, la producción de café, sino la educación, la cultura, la agroecología, tienen su propio banco, digamos, para financiar, etc. En fin, creo que me he extendido mucho, pero creo que hay mucho material interesante en esta revista, tanto del aspecto general que mencionaba yo al principio, de la crítica, si queremos, a la transición energética corporativa, el crecimiento verde, etc., como de estas experiencias de resistencia, que yo lo quiero ver no solo en contra de, sino también a favor de, porque esa es la cosa. O sea, necesitamos crear un nuevo imaginario, una nueva narrativa de que sí se puede hacer algo distinto de lo que es el panorama actual, más allá de empresas privadas o Estado, ¿no? Que siempre la dicotomía donde nos quieren meter, ¿no? Lo hace todo el Estado, entonces está bien, pues tampoco, ¿no? En fin, perdón, ya le cedo la palabra a la siguiente. Sí, siempre es bueno escuchar, muy enriquecedor escuchar a Luca porque nos pinta todo así muy fácil, ¿no? Decimos, sí, claro, ahí está, gracias Luca. Pero, claro, ahí tenemos, sobre todo, y por eso quería ahora preguntarle a Daniel, ¿no? Nosotros como fundación política de izquierda, ¿no? Como proyecto editorial de izquierda, este tema es de repente incómodo, ¿no? O sea, la crisis climática, el cambio climático, bueno, sí, pero hay otros problemas más importantes, bueno, sí, ¿no? Encontramos cierta resistencia, ¿no? Muchas veces, así como con el feminismo, ¿no? Creo que eso lo estamos ahora también viendo con estos temas que se están replanteando de manera radical, o bueno, desde ciertos sectores de la izquierda nos planteamos de manera radical, un análisis pues que parte de analizar las desigualdades, ¿no? Las desigualdades históricas, las desigualdades presentes, y que bueno, finalmente es una de las motivaciones más importantes de quienes nos consideramos de este lado de la historia, ¿no? Entonces, bueno, quería que nos platicaras un poco del proceso de este número, ¿no? Cómo elegir, ¿no? Los artículos, cómo elegir los debates, que aunque a veces algunos son incómodos, hay que seguir trabajando, discutiéndolos, abriendo o haciendo más públicos también este tipo de temas, ¿no? Viendo, por ejemplo, la última sección de la revista que nos decía Luca, bueno, ahí están las semillas, ahí están los casos inspiradores que coinciden, ¿no? Más allá de resistencias, están configurando nuevas maneras de continuar con un sistema de producción y de reproducción que no sea el en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, Daniel, cuéntanos un poquito de cómo lo pensaron desde Común también. Claro, gracias. Buenas tardes. Que nada, yo no quiero, antes de empezar a dialogar, digamos, no quiero dejar de
de decir que estamos muy contentos y contentos en común, porque lo acabamos de ver nosotros también por primera vez, saliendo de las cartas, y nos da mucho gusto que estén acá con nosotros y tanta gente aquí. Es muy emocionante, sobre todo después de todo este periodo tan aislado, ¿no?, que hemos tenido. Entonces, muchas gracias por venir, y gracias a Carla por organizar esto, y a la Fundación Rosa Luxemburgo, que siempre ha sido muy generosa y solidaria con el proyecto de Común. Y bueno, al rato daré más gracias a más gente que estuvo involucrada, pero seguimos con el diálogo. Yo empezaría diciendo que, respondiendo a la pregunta de Carla, que sí fue complicado, fue un gran reto para nosotros, porque desde hace tiempo venimos pensando en hacer algo sobre esta temática, pero nadie es especialista, experto en temas de crisis climática, de cambio climático. Gracias a que Luca está aquí, ahora tenemos todo este panorama que yo no hubiera podido ser capaz de visualizar así, de sistematizar. Entonces fue como muy complicado, y ahora que lo hizo hubiera sido muy bonito tener algo sobre la conserva, porque hubiera sido muy bueno, ¿no?, tal vez después. Pero bueno, digamos que en el equipo la premisa de entrada y a lo largo de toda la organización es algo que ya dijiste tú, Carla, que esto no se puede pensar más que como una crisis más o otra de las crisis del capitalismo, ¿no?, de esta civilización industrial capitalista que está colapsando desde que empezó, ¿no?, desde que inició, está constantemente en contradicción y en crisis, ¿no? Sobre eso nos parecía que no debería de haber ningún debate, ¿no? Más allá del negacionismo, no debería de haber debate sobre la naturaleza capitalista de la crisis climática, ¿no? Y desde ahí voy a retomar unos de los puntos que están en la introducción, que quiero decir que en gran parte fue redactada por Miguel Zapata, que es miembro del Consejo y no está aquí ahora, lamentablemente. Pero el primer punto que nos interesaba señalar y enfatizar era que todo esto se monta y exacerba y hace más profundas otra serie de desigualdades que están ya desde antes ahí, ¿no?, en términos personales, comunitarios, pero regionales también, ¿no? O sea, Latinoamérica es una de las regiones que está siendo y será más afectada, Centroamérica, el Caribe. En ese sentido, eso tiene que ver con una historia larga de explotación, de colonialismo, de muchas otras cosas, ¿no? Eso nos parecía que era innegable, y había muchas maneras de abordarlo, ¿no? Uno podría hacer como la gran política, cosa que decidimos no hacer porque podría haber sido interesante, por ejemplo, contrastar un Bolsonaro con Lula, ¿no? O sea, más allá de las diferencias o empatías, evidentemente es importante un cambio a ese nivel para una crisis como esta, a nivel regional como el nuestro, ¿no? Trump o cualquier demócrata, ¿no? O sea, Biden, no sé qué sea. Evidentemente hay diferencias en ese sentido, en esos niveles, pero también era importante pensar más allá de los casos específicos cómo vincular este análisis con el análisis de la desigualdad. Hay dos textos aquí bueno, en realidad todos tratan sobre eso, pero hay dos textos que específicamente tratan sobre eso, que son el de Serratos, que habla sobre la tarea progresista latinoamericana y la relación ambigua que se tiene con el problema de la crisis climática, ¿no? Y el de Oriol Mayo, que entra como en polémica con este texto y nos plantea en conjunto estos dos y el resto de los textos la idea de que sí, claramente es necesario avanzar hacia una izquierda que sea capaz de ir más allá del extractivismo, una izquierda, no sé cómo llamarle, post-extractivista o como queramos llamarle, pero tampoco se puede olvidar el lugar que el extractivismo y el desarrollismo y la tecnología y las energías sucias o no tienen en la lucha contra la desigualdad, ¿no? O sea, no se puede una sin la otra. Ese es un reto importante que nos planteamos abordar aquí. Digamos que se puede estudiar a nivel macro, como decía hace rato, pero también es importante, como señaló ahorita Lucas, hacer estudios más a nivel local, ¿no? Y verán textos aquí en este volumen que hablan sobre casos en México, en Centroamérica, y también, digamos que tratamos de vincularnos con otros tipos de debates más técnicos, como los que acabo de mencionar, Lucas, como el tema espinoso del crecimiento, ¿no? O de la transición energética, ¿no? Las posibilidades de eso, pero sin saber realmente cómo, como niegos en el asunto, queremos más bien presentar una visión que fuera como comprensible, que pudiera generar debate más allá de las alturas de la especialización, ¿no? Y ahorita justamente lo de Tesla, yo venía pensando hace rato sobre la importancia que va a tener para México en el futuro, porque ya sabemos lo del litio, ¿no?
pero lo de Tesla va a incluir no solamente el tema ambiental y energético, sino también temas laborales, geopolíticos, incluso personales, ¿no? Porque esa persona nos está escuchando seguramente a través de todos los celulares y hay como algo ahí que todavía no acabamos de entender y que va a ser importante también en cuenta, ¿no? Bueno, total, que todo en conjunto, en general lo que queríamos hacer era como poner sobre la mesa distintas formas en las que están siendo imaginadas, pensadas, analizadas estas problemáticas, estas que a veces son como muy temidas, ¿no? A veces no sé si nada más es como algo que no se quiere por motivos ideológicos comentar, sino hay como una especie de mecanismo de defensa como casi psicoanalítico de no pensar en eso, ¿no? Es como pensar en otras cosas que son total. Queríamos como poner todo eso sobre la mesa. Y el segundo punto general, y con esto voy cerrando, no solamente tiene que ver con la necesidad de pensar esto como una crisis del capitalismo y de desigualdad, sino también identificar que en esto que está sucediendo, como en todo lo demás, hay responsabilidades claras, ¿no? Así como hay comunidades, personas, regiones que son más afectadas, hay personas que se benefician, regiones, comunidades, ¿no? Clases, naciones y proyectos ideológicos. La idea del capitaloceno nos parecía muy interesante y muy importante porque no es una especie de plaga bíblica, ¿no? Que le sucede a la humanidad por una especie de pecado original que estamos, o sea, no es un problema humano, es un problema capitalista. Y esta es una crisis producto de esas contradicciones, ¿no? Bueno, yo voy cerrando invitándolos a leer todo esto. Hay un montón de cosas aquí que podríamos luego platicar, pero bueno, si ya lo leyeron en formato virtual, digital, a lo mejor ahorita platicar sobre todo esto. Y yo nomás cerraría diciendo que el reto sí es cada vez más grande. La civilización empezó a colapsar desde el inicio y los retos se hacen cada vez más grandes. Y lo que nos planteamos hacer aquí, a invitación de Carla y con el apoyo de Carla, y además, algo que no dije al principio que debería haber dicho, mi más sentido de agradecimientos para la gente que escribió los textos, porque lo hicieron con mucha generosidad y mucha. Sí, generosidad es la palabra, en un momento de más complicado personal y profesionalmente para todos, ¿no? Entonces, muchas gracias a quien colaboró. Pero bueno, lo que queríamos era poner todo eso sobre la mesa, plantear diálogos, intercambios y pensar en conjunto que todas las soluciones que puedan darse van a ser siempre híbridas y siempre parciales y siempre van a tener que estarse renovando, ¿no? Está a nivel nacional, global, geopolítico, pero está también, como dijo Luca, lo muy local, ¿no? Que va a tener que ver con el trabajo, con la energía, con la movilidad, con lo público, con lo privado, con todo. O sea, es importante irlo pensando en esos términos. Y el hecho de que nos hayamos animado a hacer esto, no siendo especialistas ni teniendo ningún tipo de autoridad para hacerlo, también hacía de eso, ¿no? De que ya no nada más tiene que ser un tema de especialistas, es un poco como decía ahorita Carlos, ¿no? Como el debate sobre el patriarcado, no tiene que ser lo demás algo que se debate en ciertos círculos, en ciertos momentos, tiene que ser algo que todo el mundo esté pensando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, yo repito otra vez, muchas gracias, y no lo dije, pero obviamente gracias a la gente de la librería del siglo XXI, porque este es un espacio precioso que yo había pasado muchas veces por aquí, nunca había podido entrar y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Y creo que al final del proceso y teniendo la revista, ese reto de hacerlo porque queríamos hacerlo, ¿no? Queríamos hacer este número con ese enfoque, con esos temas, con esos debates, pues creo que también salió bastante bien, creo yo, ¿no? Además estaba bonita la edición, y bueno, en fin, como ven, hay mucha alegría con esto. Pero bueno, quería también hablar de otro tema, de otro reto, que, bueno, si bien aquí nos acompañan y pueden llevarse la revista impresa, no lo había dicho, pero los artículos se fueron publicando en la página de Común desde el año pasado, entonces también pueden encontrar todo, incluso las referencias, algunos documentales que están citados en los artículos. Y también aprovecho para hacer un comercial, que sobre Tosepan no tenemos artículo, pero tenemos un documental muy bonito sobre precisamente la energía de los pueblos, se llama, está en YouTube, lo pueden encontrar. Está subtitulado en varios idiomas, está doblado también a los
idiomas indígenas que participan el náhuatl, entre otros. Y bueno, justamente ahí se refleja de una manera además muy bella, en el sentido también estético, la experiencia, la bellísima experiencia y la potencia de la cooperativa Toseba, la Unión de Cooperativas, así que lo pueden ver. Lo que yo quería platicar con Liz, que nos compartiera, como editora de la revista, pues también tiene el reto de revisar, de sacar estos temas pues más allá del internet, ¿no? Ahora tenemos un material impreso, pero bueno, el proyecto de la revista también que tuvo estos años ahí el motor de Liz, pues cómo llevar estos temas a hacerlos más abiertos, más públicos, no solamente hablar entre nosotros, como amigos, cómo llevarlos finalmente a espacios que nos interesa que se discutan, que se hablen de esos temas. Sí, gracias, Carla. Bueno, yo me sumo igual a la alegría que tenemos aquí, por ya verlo impreso, precisamente por esto que dice Carla. O sea, la revista surgió como un proyecto digital. Entonces eso, sobre todo cuando vino la pandemia, pues potenció mucho a la revista y nos da mucho gusto que haya crecido. Ahora, desde su inicio, la revista justo tiene esta impronta, ¿no? De cómo sacar la academia, la intelectualidad, de este formato a veces tan endogámico que todos sabemos que se tiende hacia allá. Me da mucho gusto escuchar a Luca con estos proyectos que en realidad, o sea, ya es algo necesario, ¿no? Lo entendemos. O sea, ya no podemos quedarnos cada quien en nuestra trinchera, sino juntar la lucha, ¿no? O sea, desde varios lugares, sea desde una revista que trata justo eso de difundir los conocimientos especializados o en parte de la izquierda intelectual, cómo llevarlos a tierra, ¿no? O sea, cómo llevarlos a las calles, ¿no? Y bueno, a mí el proyecto, desde que me invitaron, por eso me gustó mucho, ¿no? Porque es un grupo de académicos que dijeron, o sea, esto no se puede quedar acá en las aulas, ¿no? Espacios universitarios que siempre son germen de muchas ideas, pero a veces se quedan muy allá. Entonces la revista así nació, como sacar toda esa información, hacerle difusión para un público más general. Sigue siendo un formato revista, lecturas, pero justo lo que tratamos es hacer esos puentes, porque pues aquí está la concreción, ¿no? Por fin un número físico que significa mucho para nosotros, porque ya lo sacamos del internet, en efecto, pero estos espacios de diálogo por fin se pueden dar, ¿no? Ya en las otras colaboraciones con la Fundación, con Carla, habíamos hecho pláticas digitales, pero en realidad esta es la primera silla que nos gusta vernos además, ¿no? Físicamente. Entonces, pues el reto es difícil justo por tratar de salir de espacios académicos, y ahí está el punto. Esto no es una revista científica, y algunos justo de los problemas para sacar los textos es que muchos académicos pues siguen en este formato, en este modo de pensar académico, y es como, ¿cómo transportarlo a un lenguaje que sea más asequible a todo el público? Ese es un primer reto, ¿no? Y es muy bonita la experiencia justo desde la área editorial, o sea, no solo lo que yo hago como editora, sino también con el consejo, ¿no? O sea, que sepan que hay un consejo editorial que siempre está atrás ahí de cámaras discutiendo. O sea, otra cosa muy importante para sacar de internet y como no centralizar los temas es justo darle voz a la diversidad, ¿no? Ha habido muchos debates dentro del consejo para publicar textos, cómo publicar, incluso cómo rechazar, o sea, porque queremos dar pluralidad, y creo que eso es algo muy importante, a las voces de las izquierdas, y ya no irnos tampoco tanto a lo institucionalizado digamos, sí, a lo institucionalizado partidista, ¿no? Sino, seamos críticos, ¿no? Como Luca misma decía. Seamos críticos con estas propuestas que
a veces son de pseudoizquierda, podríamos decir, o que no ven más allá la complejidad, ¿no? Más en el día a día de los actores políticos. Y en este caso creo que justo se logró muy bien llegar a otros públicos, que es otra de las políticas editoriales de Común, ¿no? O sea, una sería la pluralidad y otra es abrir el debate a otros públicos. Entonces aquí quedó muy reflejado, también en nuestros demás textos que pueden ver en la plataforma, pero aquí en la parte, yo quiero rescatar la tercera parte de la que ya hablamos mucho, que es justo la de las experiencias comunitarias, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está haciendo incidencia la revista, porque es un puente, ¿no? Así como, claro, desde las políticas generales, institucionalizadas, hay un discurso, pero ¿qué pasa con los que viven, ¿no? Los que vivimos esta crisis? ¿Qué pasa con nosotros, con los actores de a pie? Entonces, el tercer apartado, que es como la crónica de experiencias comunitarias de resistencia, es muy fructífero por esto, ¿no? O sea, el caso del documental sobre polinizadores, que aquí tenemos a la autora y a la productora del documental, Bianca, que nos habla del detrás de cámaras del Tren Maya, ¿no? O sea, qué sienten y piensan estos actores del día a día, que además se han unido en resistencia para preservar su territorio, ¿no? O sea, cosas que les tocan en el día a día, en su cotidianidad, ¿no? Tenemos el caso también del extractivismo en Mérida, ¿no? O sea, como hay resistencia. O sea, a mí lo que me emociona es que estos no son solo palabras, ¿no? O sea, en realidad es como un ir y venir de semillas. O sea, nosotros publicamos textos y hay un quórum, y eso se nota en las respuestas, en que la gente quiera publicar con nosotros, en que nos ofrezcan sus imágenes, ¿no? O sea, se movilizan afectos, y creo que eso es más importante que los números y estas cosas, ¿no? Y entonces este ejemplo del extractivismo en Mérida pues es también súper interesante, porque recoge igual luchas, ¿no? En contra de la industria porcícola, ¿no? De la contaminación del agua. Y está el otro caso igual de Nicaragua, que ya no abundo más, pero es un poco igual el ejemplo del colectivo que mencionaban. O sea, también tiene una forma autogestiva de mostrar nuevos modos de vivir, digamos, ¿no? O sea, del buen vivir, dirían ahí los del sur y nosotros mismos. Y bueno, pues eso más bien, Carla, o sea, creo que vamos por buen camino en ese sentido, y me gusta pensar que no son solo palabras que se quedan allá arriba del intelecto, sino que van haciendo efectos, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, no queremos hacer más muy larga la presentación, porque sé que ya quieren leer el número, entonces vamos a terminar pronto, pero sí quería regresar con Luca para cerrar, bueno, para ir cerrando, ¿no? También queremos, por si acaso hay aquí autores, autoras, pues también agradecerles, y obviamente si quieren compartir, abrir el diálogo, pues bueno, aquí tenemos el micrófono abierto. Pero antes de eso, solamente quería, con la contundencia y la claridad que te caracteriza para hacer estos análisis, bueno, ¿qué nos quieran? ¿Cuáles? Abordamos algunos temas, ¿no? Los temas incómodos que te encanta poner, esos, así, el acento, los matices. Algunas ideas, algunos mensajes para continuar después con el debate, pues ya aquí por el resto de... Bueno, pues siempre la pregunta, ¿no? Dice, autocrítica siempre todo, tiene razón, pero entonces ¿qué, no? Que todo el mundo quiere la esperanza, ¿no? Entonces, la esperanza no está en la tecnología, yo creo. O sea, no hay soluciones mágicas tecnológicas como
todo el tiempo nos quieren vender, sobre todo los científicos, ¿no? Porque además los científicos conocen una cosita así y como le funciona el laboratorio piensan que esto puede extenderse en todo el mundo, y luego cuando uno empieza a escalar esto, ve que, pues sí, muy bueno para un paper, pero finalmente no va por ahí, ¿no? No, yo creo que el problema es esto de la crisis civilizatoria. O sea, estamos acostumbrados desde 150, 200 años que ha habido esto que llaman la gran aceleración, ¿no? Gracias a la energía concentrada, que es una herencia geológica. Los combustibles fósiles son energía solar del pasado, que se ha formado por millones de años, digamos, energía solar que ha caído sobre el planeta en millones de años. Una pequeña fracción ha sido concentrada de manera gratuita por la naturaleza. Nosotros descubrimos y en 150 años los estamos así echando, además con todo lo que conlleva esto, ¿no? O sea, con el desastre climático, ecológico, etc. Entonces, es muy difícil empezar a pensar un mundo distinto cuando por muchas generaciones hemos vivido con este progreso, este mito del progreso infinito, ¿no? Y ahí es una resistencia también muy clara de todos los políticos, incluso los de izquierda muchas veces, y creo que ese es un problema que tiene varios gobiernos de izquierda que al final llegan al poder y claro, obviamente con una visión de combatir la desigualdad, etcétera, pero siempre con esa idea un poco del desarrollo, desarrollista y extractivista finalmente. Y lo veremos también aquí en nuestro país, ¿no? O sea, el petróleo como palanca del desarrollo y ahora el litio, ¿no? Que la verdad sí, eso que ahora lo puedo comentar, pero evidentemente no se puede comparar con lo que fue el petróleo, etc. Entonces, ¿cómo combatir esto? O sea, ¿cómo hacer cuenta con este pensamiento mágico y de crecimiento infinito? La literatura científica está llena de estudios que demuestran que ya hemos rebasado todos los límites, o muchos de los límites, ya no podemos seguir creciendo, que la desigualdad incluso es un problema fundamental, incluso para el cambio climático. O sea, hay artículos científicos en las revistas de más alto impacto desde muchos años que ya hablan abiertamente de temas muy políticos como este de la desigualdad, ¿no? Pero pues seguimos como si nada, ¿verdad? Yo creo que la solución la tienes que construirse de abajo. O sea, veo difícil que un gobierno llegue al poder y hable de crecimiento. Por ejemplo, bueno, en Colombia lo están intentando, lo llaman allá desescalamiento. Están hablando de una salida paulatina de los combustibles fósiles y hablan de desescalamiento porque ahí está la clave, porque este mundo hiperglobalizado y energívoro no puede seguir funcionando por falta de combustibles fósiles y porque no queremos seguir usando los combustibles fósiles. Entonces la solución está en reducir la escala, ¿no? Que es algo que si uno va a leer, bueno, está el famoso libro de Schumpeter, ¿no? De pequeño es bonito, ¿no? O sea, Small is Beautiful, se llama, de los años 70, Ivan Illich. O sea, hay mucha literatura, no propiamente de la izquierda tradicional, pero que planteaba este tipo de soluciones más locales, pero evidentemente más participativas y más horizontales. Por eso yo hablaba de cooperativas, de comunidades que se organizan. Claro, suena muy utópico y también entendemos que el Estado está ahí y no se puede eliminar, evidentemente. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer que no se puede continuar así, ni de una forma, digamos, neoliberal, ni de una forma estatista de izquierda, digamos, ¿no? Y de ahí, al menos, empezar a reconocer el problema. Es como cuando uno está enfermo, bueno, primero tienes que admitir que estás enfermo, ¿no? Si no, nunca vas al doctor. Y luego las soluciones tienen que discutirse de una manera, sí con los especialistas, pero no solo con los especialistas, evidentemente. La solución, no hay una solución única para todos. Esa es la otra cosa. Las especificidades de cada situación geográfica son importantes. México, por ejemplo, es un país enorme, gigantesco, si lo queremos ver, con historias, geografías muy distintas, culturas muy distintas. Entonces no podemos pensar que desde la Ciudad de México se pueda establecer un plan quinquenal
56 para cada población, cada sector, etc. En fin, no tengo yo la solución, pero bueno, algunos temas que siempre salen son estos. Uno de la relocalización, el otro de acabar con el consumismo, con la obsolescencia programada, con esta idea de la competición, de la aceleración y de querer consumir, y tenemos que producir para consumir para que haya puestos de trabajo. Y entonces, esta visión acelerada de extracción de recursos, etc. Pero también a nivel un poco más teórico, por ejemplo, yo creo que hay que acabar con la economía neoclásica. Ojalá que aquí no haya tantos economistas de esas tradicionales, pero usar el PIB como medida de bienestar es una aberración, realmente. O sea, el Producto Interior Bruto solamente mide la cantidad de dinero que se mueve. Las transacciones económicas no dicen nada acerca del bienestar, ¿no? Evidentemente. Entonces tenemos que también empezar a medir el progreso, no con el crecimiento económico, sino realmente con otros indicadores del bienestar. Bueno, me paro que si no puedo seguir otra reunión. Sí, gracias. Bueno, sí, podríamos escuchar un poco, pero vamos a tener que ir cerrando. Yo sé que por aquí hay autores, autoras que han participado, no sé si quieren presentarse, sería bueno también agradecerlos personalmente, ¿no? Sí, que muchos no los conocemos porque todo fue virtual, entonces muchas gracias. Sí, perdón, me interrumpí. Pero no, si quieren platicar, preguntar, decir, pues adelante, nos pasamos. Sí, y sí. Si no, no. Y en general también si quieren hacer alguna intervención. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al evento y qué alegría también tener ya todos esos artículos articulados en este formato papel, porque yo los vi salir a gota y entonces pues creo que retomaré todo como un libro así muy bonito. Pues en el caso efectivamente de mi aportación ha sido en la apartado 3, efectivamente de la revista sobre las experiencias comunitarias, y ha sido un proceso un poco particular porque ha sido escribir sobre un trabajo ya hecho, ¿no? O sea, escribir sobre una experiencia de generar contenido, sobre un documental, ¿no? Y bueno, el documental nos ha llevado a recorrer de forma rápida, también ha sido un trabajo autogestivo, la península, y encontrar pues esos actores, actoras, o sea, más bien los testimoniantes que resisten. Y bueno, es una apuesta a también repensar los criterios en términos del manejo del territorio y considerar efectivamente en este gran debate la voz imprescindible de las y los habitantes de esos lugares que cuidan esos bienes comunes. Y aquí retroalimentando un poco sobre lo que hemos podido recibir de comentarios en el documental que hemos podido presentar en diferentes espacios. Entonces también intentamos replicar esta cuestión de la pluralidad, tenerlo ya en YouTube disponible para que no estuviera ahí bloqueado en el círculo de los festivales y que 3 años después, cuando ya está todo, esté accesible al público. Pero como lo grabamos en septiembre del 2020, o sea, ya tiene como 2 años, casi medio, pues no se ven así como la devastación que desde prácticamente 6 meses con el tramo 5, o sea, desde Cancún y ahora hasta el tramo 7, Calakmul, están viendo. Entonces, algunas personas nos dijeron, es desactualizado, ¿no? Porque pues no se ve la devastación y habría que agregar imágenes. O sea, imagínense un trabajo que se ha hecho de edición durante 2 años y de repente, como en la revista, no, esto ya no está bien, hay que cambiar el artículo. Entonces, bueno, pues siempre las retroalimentaciones son importantes, pero pues lo que quisiéramos preguntar, bueno, yo en lo personal estoy de acuerdo con el comentario y que bueno, pues lo que
intenta retratar también a través también de un trabajo de autorrepresentación con las testimoniantes pues son procesos complejos, sentires, ¿no? Y que esos no son perecedores, y bueno, pues por eso también la importancia y la belleza de poder generar contenidos y espacios. Muchas gracias. Perdón, ¿y cuál es tu nombre y el nombre del documental para que lo ubiquemos? Yo me llamo Bianca Bachelot y he participado en producción e investigación en el documental que se llama Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán. En la revista está el QR code para acceder al documental, que tiene también subtítulos en inglés, en francés. Están pendientes los del maya yucateco y italiano. Pero el contenido está obviamente libre y nosotras, que somos parte del colectivo que lo realizó y lo produjo, pues siempre felices, si nos quieren contactar, pues también para participar, movernos, o no, pues si la gente toma el documental y lo utiliza y no nos quiere, pues también está muy bien, es el objetivo, que circule solo. Bueno, gracias. Gracias. No sé si alguien más. Por ahí. Gracias, Daniel. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Maritza Islas y también tuve la oportunidad de participar en este número. La verdad es que igual vine con la idea de poder agradecerles presencialmente todo el trabajo que implicó la edición, la recopilación de los artículos y pues eso también agradecer el espacio para abordar justo mi texto que trata el tema del extractivismo minero y en tiempos de emergencia climática, ¿no? Entonces un poco con esto que justamente señalaba Luca, tenemos frente a nosotros no solamente una crisis ambiental y climática sin precedentes, sino también esta apuesta por estas falsas soluciones tecnológicas muy abocadas precisamente a las supuestas transiciones energéticas basadas en el consumo de minerales, ¿no? Entonces creo que pues un poco la idea era justo retratar los retos que trae consigo la crisis ambiental y climática y un poco también pues todos los efectos acumulados que trae consigo el extractivismo, ¿no? Y pues agradecer también el trabajo de nueva cuenta y pues muy contenta también de tener un volumen físico, ¿no? Sí, ya no se ve. Entonces, muchas gracias. Hola a todas y todos, mi nombre es Karen Montes Vázquez y yo quiero, bueno, primero me emociona conocer a los demás autores y también a los integrantes de la revista y también agradecer la oportunidad de poner un tema que generalmente no se discute cuando hablamos de la crisis climática, que es la industria de la carne. Generalmente siempre pensamos en el agroextractivismo, los pesticidas, la soya, la deforestación, pero casi nunca tocamos estas fábricas de carne que a mí me parecen un proyecto que explota a los animales, a la naturaleza y a las personas que trabajan, a las comunidades, etc. ¿No? Hay una explotación muy fuerte y que también cuestiona nuestras relaciones con la naturaleza y en ese sentido pues agradezco la oportunidad de haber podido describir qué son estas fábricas de carne y también las resistencias de varias comunidades mayas que han estado presionando para proteger el agua, sobre todo sus territorios y los cenotes sagrados en esta región. Muchas gracias. Antes que otra cosa, pues agradecer la oportunidad que coyunturalmente salió y la verdad es que no esperaba ver una publicación tan bonita, pero también cuando en el proceso me di cuenta que había otros autores súper brillantes y eso me siento así como muy honrado de haberme colado. Y sobre todo la oportunidad de haber escrito sobre un tema que me parece el gran olvidado del tema de cambio climático. De hecho, creo que nadie abordó el tema de la adaptación, ¿no? Donde ya están sucediendo los desastres por el cambio climático. Y ni los gobiernos, y a veces ni las comunidades, ni nadie se acuerda de lo que está sucediendo, ¿no? Y tenemos un montón de desastres
que están pasando desde lo más micro hasta cuestiones macro, ¿no? Entonces, para mí haber podido abordar esa parte del desastre y cómo hacerle frente, pero también con esta oportunidad como de hacer una crítica sobre los enfoques más tecnocráticos y más económicamente, bueno, capital, no sé, muchas ONGs se van por muchos enfoques donde lo que les interesa es cómo bajan el dinero sin la crítica, pero sobre todo sin poner en el centro a los más afectados, que finalmente son las poblaciones, las comunidades con más escasos recursos y con esquemas de gobernanza muy frágiles. Entonces, para mí fue como una gran oportunidad que justamente estaba fresca una historia que estuve así de estar en el lugar, ¿no? A los 2 días del desastre yo estaba en la zona cero y fue como, vamos a rescatar que sirva de algo la historia de las personas que murieron para poder pues plasmar cómo realmente podemos enfocar y darle valor al tema de adaptación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. No sé si te presentaste. No, yo soy Iván Espinosa y bueno, mi tema es la parte sobre adaptación, una oportunidad para exactamente. Página 50. ¿Y las fotos son suyas? Hola, buenas tardes. Yo soy Graciela Martínez, trabajo en Amnistía Internacional y hice el artículo en colaboración con mi colega Iván, que no está aquí, no ha podido venir y que creo que él hubiera podido decir mucho más que yo sobre el tema de crisis climática, pues es un activista climático. Nosotros, pues, como Organización Internacional de Derechos Humanos, obviamente dimos una perspectiva de derechos humanos de la crisis climática y también pues la perspectiva de poder haber participado dentro de la conferencia de las partes el año pasado y un poco un espacio de toma de decisiones a muy alto nivel en el que las posibilidades de incidencia o de poder, digamos, tener algún tipo de influencia pues son muy limitadas, ¿no? Y bueno, básicamente ahí en el artículo, que bueno, gracias por darnos el espacio a poder escribir el artículo, pues hablamos de de todos los aspectos que tienen que ver con el impacto en materia de derechos humanos, sobre todo a las comunidades o poblaciones más vulnerables, y también sobre la importancia, particularmente en la región latinoamericana y del Caribe, de la organización de las comunidades indígenas precisamente para poder hacer frente a la crisis climática y los escasos o limitados espacios que tienen para poder ejercer sus derechos, particularmente el consentimiento libre, previo e informado, pero al mismo tiempo quienes tienen un papel clave en la protección de la biodiversidad y de los territorios, digamos, más ricos, que precisamente ayudan a mitigar el cambio climático. Pues creo que es el 80% de los bosques, que son los sumidores de carbono, están en territorios de pueblos indígenas. Y luego pues también quisimos un poco mencionar también el contexto específico donde se producen estas decisiones de alto nivel, como la Conferencia de las Partes en el caso de Egipto, y la situación y el contexto de derechos humanos que había precisamente en Egipto en ese momento, que pues nos parecía importante también tomar en cuenta, porque a veces cuando hay estas discusiones pues se queda un poco tapado o cubierto, ¿no?, qué es lo que está pasando en este caso en Egipto, ¿no? Y bueno, nada, agradecer que nos hayan nuevamente dado el espacio y bueno, espero que tengan éxito y que sigamos hablando pues del tema de cambio climático. Bueno, ahí están los ejemplares impresos, si quieren llevarse incluso más de uno. A ver, es una edición especial porque de hecho creo que no hay una definición concluida si van a hacer la revista y la distribución y eso. Este es el número especial y el único impreso. No tiene costo, es de colección.
Entonces, bueno, si quieren también llevarse un ejemplar extra o más, pues no hay ningún problema. Pues nada, yo creo que espero que esta presentación. ¿Sí hay alguien más que quiere hablar? Perdóname, Diego. Sí, solo yo no escribí nada, soy parte del equipo de Revista Común, pero no quería dejar de agradecerles a los ilustradores y fotógrafos, ¿no? Que es realmente pues una aportación importante que no viene en la página web. Abraham Villaseñor hizo ilustraciones que son parte de un juego de mesa sobre extractivismo, y otro Abraham Reyes hizo las fotografías desde los distintos pueblos de Baja California y Baja California Sur, y no son solo paisajes así súper bonitos, sino más bien en la interacción de las comunidades. Y nuestro colega Miguel Zapata, que aparte de ser filósofo, coordinador del Colegio de Filosofía, es un muy buen fotógrafo, se fue a su pueblo a marcar otros paisajes que son parte del extractivismo justo fósil del que hablaron, ¿no? Entonces, bueno, también agradecerle a ellos que pusieron esa parte y que hace único, como decía Carla, esta edición especial de Revista Común. Bueno, ahora los agradecimientos. Yo me despido, les dejo el micrófono y bueno, vamos a seguir organizando actividades sobre estos temas desde el programa de Clima y Energía de la Fundación, en conjunto con Común, en conjunto con Luca, el Pronaces, en conjunto con varios amigos y amigas que están aquí presentes. Ahí por las redes nos pueden seguir, y qué bueno que vamos retomando de nuevo estas actividades presenciales. Ay, gracias, Carla. Solamente, perdón. Una mención muy especial a Cristal, que es la diseñadora de este hermoso volumen, de los volúmenes anteriores también. Bueno, no, ya muchísimas gracias. Muchas veces lo repito un poco, ¿no? Así lo vinculo por el espacio y la bienvenida, que está muy bonita a los autoras y autores, a todos ustedes por venir, y a Carla por invitarnos y convocarnos, porque en realidad fue una iniciativa que ella tomó la iniciativa, y luego muchas gracias a Liz, que nos ayudó mucho en la edición, y bueno, y a Miguel Zapata, que no está aquí, ya dijo Diego que es el coordinador del número, y que está ocupado un cargo en el Colegio de Historia de Filosofía de la UNAM, pero le mandamos muchos agradecimientos también a él, y hubiera sido muy bonito que estuviera aquí, pero le mandamos un saludo, y al equipo de Común.